Amigos de este su espacio Teledebate, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora hacemos contacto con el distinguido amigo Luis José Chávez para, como él le decía antes, para toda esa legión de seguidores que siempre está pendiente a su participación con nosotros todos los martes. Luis José, por aquí estamos, mi querido, en esta audiencia que nos espera cada martes. Muchas gracias, amigo Robert. Yo te haría una corrección, no solo en espera de la participación de Luis José Chávez, sino de todo el contenido de Teledebate, ya sea el martes o los otros 4 días de la semana. Me parece que es una precisión oportuna y necesaria. Excelente, excelente. Eso es válido, hermano. Acogida la moción y aprobada. Estoy a tu orden. Luis, mira, yo creo que la noticia del día de hoy es lo que tiene que ver con nuevamente la llegada de Argenis Contreras a suelo dominicano. Una llegada de película, Luis José, esperado justamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas por el fiscal encargado de prevención y lucha contra la corrupción, Wilson Camacho. De inmediato fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de la República para iniciar el proceso de investigación. Pero Luis José, no solamente el hecho de lo que significa la llegada de Argenis Contreras, como tú y yo hemos conversado en otro momento, el hecho que significa ese atroz asesinato que se llevó a cabo en contra del abogado y catedrático Junior Contreras, lo que eso significa y el impacto que esto tiene, no solamente emocional para este pueblo, sino de esa lucha contra la corrupción. ¿Qué te parece, Luis José? Bueno, coincido plenamente en el preámbulo que tú haces para introducir el tema. Mira, hay que recordar que ese hecho ocurrió en el año 2017. Han pasado ya más de 3 años. Sí. Naturalmente que la sociedad dominicana está ávida de que en ese caso la justicia dominicana actúe sin ninguna contemplación. Porque no se trata de hacer justicia a Junior Ramírez y a los familiares que la reclaman, sino de hacer justicia a favor de la sociedad dominicana. Porque la muerte de Junior Ramírez en realidad no fue contra una persona en particular o un abogado que se especializó en hacer denuncias o en darle seguimiento a los temas de corrupción en la República Dominicana, sino que se trató de un ciudadano que levantó la voz en nombre de todos los ciudadanos, es decir, de todos los dominicanos, en una batalla que había asumido el país desde hacía mucho tiempo, la lucha contra la corrupción. De manera que la muerte de Junior Ramírez no fue para silenciarlo a él, fue realmente un mensaje para acallar las voces de la sociedad dominicana que se habían mantenido firmes en la denuncia contra la corrupción. En ese sentido, es conveniente señalar que lo que corresponde ahora con el apresamiento en suelo dominicano del principal implicado en la muerte de este joven abogado, me refiero a Argenis, que llegó hoy extraditado desde los Estados Unidos, que en el caso de ese señor, yo pienso que se están uniendo todas las piezas necesarias en el expediente que maneja la justicia dominicana y especialmente el Ministerio Público para emitir ya una decisión ejemplarizadora. De manera que esto es sumamente importante y lógicamente, a pesar de que han pasado más de 4 años, yo creo que el país mantiene el mismo interés en ese caso, en ese expediente. Todos sabemos que ahí, en relación con ese caso, se dieron diferentes versiones. Se dijo que era un intento de extorsión, se dijo que esa gente actuaron de manera particular, que lo hicieron básicamente para dar un tumbe, es decir, cumplir el encargo, porque probablemente realmente lo mandaron a matar a Junior Ramírez. Pero ellos entendieron que cumplían un objetivo de doble propósito. Callar a Junior Ramírez y al mismo tiempo quedarse con el dinero que se había entregado supuestamente para sobornar
a Junior Ramírez. Bueno, eso se ha dicho, pero eso es un crimen. Por donde quiera que se le mire, eso es un crimen de lesa humanidad, porque mataron a una persona que en representación de la sociedad dominicana fue capaz de levantar su voz para denunciar la corrupción que se venía expresando de manera realmente espontánea, de manera total en todos los estamentos de la administración pública y no pasaba nada. Aquí, si pasamos revista y queremos hacer un ejercicio para recordar cuáles funcionarios públicos responsables de actos de corrupción estuvieron detenidos y condenados por ese tipo de crímenes contra el patrimonio público, es difícil que los recordemos, porque solamente se hacían escaramuzas, se hacían anuncios para complacer, más que el morbo público, para complacer la presión de la opinión pública. Pero ahí quedaba todo. Todos los funcionarios, todos los responsables del Estado Dominicano envueltos en casos de corrupción, sencillamente fueron en algún momento a algún anuncio público, se le presentó como parte de un expediente, pero tan pronto surgían otros temas u otras denuncias, tal vez otros casos de corrupción, esos casos anteriores sencillamente pasaban al archivo muerto de la opinión pública. Y la verdad es que en este caso realmente la sociedad dominicana espera un acto de justicia ejemplar. Mira, Luis, lo que tú has dicho, como bien tú lo has descrito, así paso por paso, fue totalmente así. Ahora, hay algo que quiero reconocer aquí y tenemos que ser justos en cuanto a esto. El empeño que ha puesto el magistrado Wilson Camacho en que este caso pueda solucionarse. Fíjate que en varias ocasiones se estuvieron haciendo anuncios de que venía el Geni, que iba a ser extraditado, que iba a ser deportado, y nunca se dio, pero hemos visto cómo ahora el magistrado Camacho se ha mantenido firme. Fíjate que él mismo se presentó en el día de hoy al aeropuerto de las Américas para él recibirlo ahí y él poderlo llevar directamente a la Procuraduría General de la República. Pudiendo hacer esto, ni siquiera él, sino algún representante del Ministerio Público sabía, pero él estaba muy de frente en este caso y como bien tú has dicho, yo creo que esto tiene que aclararse. La sociedad merece, nuestra sociedad merece que este caso sea aclarado. Que este caso sea aclarado y que el quien tenga que pagar, pague por este hecho. ¿Por qué? Porque es que fue un crimen, óyeme, un crimen nunca antes visto en nuestro país, con un blog atado al cuello y cadenas y lanzado a un río, luego de haberlo matado, una cosa de esos crímenes que uno diría que son a veces del bajo mundo. Estos son cosas que uno lo veía en películas, asuntos de mafia y asuntos de droga, pero un crimen de este tipo. Ese era el mensaje en realidad. La forma como se cometió ese crimen, la forma como apareció el cadáver de Junior Ramírez, mandaba un mensaje claro para que usted no vaya a aparecer con la boca llena de mosca, como se decía a menudo en el lenguaje de los ámbitos criminales. Ese era el mensaje, era meterle miedo a la población dominicana, era meterle miedo a los comunicadores, a los periodistas, a los abogados y a todos los voceros de la causa de la lucha contra la corrupción. En realidad ese era el mensaje. Ahora, con esta conducta del Ministerio Público, también el país, el gobierno y especialmente el Ministerio Público está mandando una señal diferente. Están diciendo, señores, aquí la corrupción no va a quedar impune. El crimen cometido justamente por motivaciones relacionadas con la corrupción no va a lograr la impunidad del pasado. De ahí la importancia de esas señales que envía el magistrado Wilson Camacho. Y creo que sencillamente lo que hay que esperar es que este proceso, en el caso de Argenis, se inicie, se desarrolle y se dispongan las sanciones correspondientes que yo insisto tienen que ser ejemplarizadoras, no solamente por lo que han cometido crímenes o delitos contra la cosa pública o crímenes de esa naturaleza en el pasado, sino para que se mande un mensaje al poder, a quienes detentan el poder y creyendo que en nombre del poder lo pueden hacer todo. Eso es importante, señores. Aquí hay mucha gente que cuando tiene un puestecito cree que tiene licencia para todo, inclusive para matar y mucho más para robar.
Pero con este tipo de actitud, con este tipo de mensajes, se manda una señal clara. No habrá tolerancia contra la corrupción y el crimen. Y el primero que ha mandado ese mensaje ha sido precisamente el presidente de la República. Y eso es muy importante. Muy bien. Luis José, te pido tu anuencia para hacer una pequeña pausa, para retornar y seguir conversando con los temas y cómo ocurre el panorama en nuestro país. ¿Qué te parece? Claro. Hacemos una pequeña pausa, retornamos en breve con todos ustedes en este su espacio, Teledebate. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con Luis José Chávez. Luis José, mira, yo creo que el tema del COVID-19 cada vez más, los planteamientos que tú haces siguen tomando fuerza. Digo esto porque recuerdo en aquellos años, hace más de un año, cuando tú y yo hablábamos, que tú decías, es que esto hay que encararlo con una política comunitaria, con la representación de los líderes y de los sectores y poder vincular a cada una de las comunidades. Y vimos resultados en esos diferentes sectores. Para mí el caso de la Loma del Chivo, Sabana Perdida, Higüey y todo lo que ha hecho hasta en la zona de Baní, porque se ha movido en diferentes regiones y han estado los resultados ahí. Te digo esto porque precisamente en el día de hoy vemos unas declaraciones del senador por la provincia de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, Bauta, muy bien conocido, donde habla de la participación de la comunidad para poder atacar la situación del COVID-19. ¿Qué te parece, Luis José? Sí, yo creo que en ese sentido todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que no solamente basta con el compromiso y con la buena voluntad. Es importante que tomemos el toro por los cuernos, es decir, y vayamos mano a la obra. Es decir, no es decir simplemente que es importante que los ciudadanos actúen y asuman una actitud disciplinaria frente a esta pandemia, que es una amenaza letal que nos afecta a todos, sino que además demos los pasos necesarios para impulsar esa modalidad de enfrentar la pandemia, que no resuelve necesariamente el problema, porque evidentemente quizá es imposible que todos los dominicanos sumamos la conciencia necesaria para cumplir con el protocolo establecido por las autoridades, para ponernos la mascarilla, para mantener la distancia física y social conveniente y necesaria, para asumir los cuidados elementales, para inclusive reforzar nuestro sistema inmunológico, desarrollando una disciplina alimentaria y médica, porque la medicina no es solo la que practican los médicos, también la que nosotros asumimos como parte de una disciplina personal. Eso es una forma de hacer medicina. Nosotros tenemos una cultura que nos permite, y es más, con el acceso, por ejemplo, a YouTube, a Internet, ya uno puede indagarlo todo. Eso no sustituye, lógicamente, la intervención de los profesionales de la salud de ningún modo, y eso no es lo que quiero insinuar. Pero quiero decir que realmente el ciudadano tiene que ser proactivo. No puede limitarse a ser paciente. Tú recuerdas que ese era el nombre que se le asignaba a las personas cuando acudían a ver a un médico, a un centro de salud. Ya no debemos ser pacientes, debemos ser realmente ciudadanos proactivos. Es más, debemos considerarnos clientes de nosotros mismos, atendernos nosotros mismos, lógicamente, sin dejar de conocer la importancia de ponerse en las manos adecuadas a través de los profesionales de la salud. Pero nosotros realmente tenemos que cuidarnos y debemos reforzar nuestra cultura, el conocimiento necesario sobre la actitud que debe asumir un ciudadano para cuidar su vida desde el punto de vista de la salud, porque ya se sabe que nosotros desde el punto de vista de la salud somos más o menos lo que consumimos, los alimentos que consumimos, evidentemente. Es decir, si tú te alimentas bien, lógicamente tú estás contribuyendo a reforzar tu sistema inmunológico, tu resistencia ante cualquier amenaza de un virus. Una persona que se alimenta bien, una persona que consume suplementos que ayudan, por ejemplo, la vitamina C. Es más, no tiene que ser necesariamente ir a una farmacia. Basta con que usted asuma una cierta disciplina cotidiana de cómo cuidarse en el día a día. Por ejemplo, no necesariamente
es el mejor ejemplo, pero yo lo pongo porque yo lo hago. Poco estoy predicando con el ejemplo. Yo digo, por la mañana, ¿qué yo hago? Yo me levanto y lo primero que yo hago es preparar un limón con bicarbonato y agua. Me la tomo. Hay gente que prefiere agregarle también una pastilla de vitamina C. Puede hacerlo, pero sin duda alguna, esos componentes, agua, que es necesaria y vital, especialmente por la mañana, limón, que aporta la vitamina C y que además tiene un efecto que contribuye precisamente a combatir las infecciones, y el bicarbonato de sodio, reconocido históricamente como un componente muy importante para alcalinizar el cuerpo. Todo eso se puede hacer y cuesta muy poco. Entonces, ese tipo de práctica ayuda. Ayuda, por ejemplo, a consumir el ajo, la cebolla y sobre todo una alimentación basada en una dieta adecuadamente balanceada. Yo estoy diciendo esto no para sustituir el consejo de un médico, pero sí porque yo creo que son cosas demasiado elementales. No hay que haber estudiado medicina para saber que esas cosas funcionan. Eso agregado a lo que dije primero, es decir, tenemos que cuidarnos. En la medida en que nosotros nos cuidemos, asumamos una disciplina social apropiada frente a la amenaza del COVID, nosotros estaremos reduciendo la posibilidad de propagación del contagio y sobre todo, lo más importante, la posibilidad de aumentar la tasa de mortalidad, que es importante decirlo porque ya ha sido parte de esta agenda de cada martes. Realmente en la República Dominicana, por la razón que sea, ha logrado mantener una de las tasas de mortalidad más bajas en todo el mundo. Es decir, de acuerdo a los datos publicados por datomacro.com, que es un portal español, la República Dominicana hasta hace unos días tenía una tasa de mortalidad de 250 fallecidos por millón de habitantes, mientras la tasa de mortalidad de Estados Unidos sobrepasaba los 1.275. 5 veces más fallecidos por COVID medido por millón de habitantes que la República Dominicana. Pero 4 veces, pero en el caso, por ejemplo, de los principales países europeos, hablo del Reino Unido, de Francia, de España, de Holanda, de Bélgica y otros más. Esos países tienen una tasa de mortalidad 4 veces más grande que la de la República Dominicana. Yo digo, algo estamos haciendo bien. Y yo digo, bueno, ha mejorado la atención del sistema sanitario, especialmente de la atención del sector salud, del Estado, ha mejorado la respuesta, se están haciendo las pruebas, se están atendiendo a las personas con tiempo de someterla a un tratamiento, un establecimiento médico y lógicamente frenar la posibilidad o revertir la posibilidad de muerte en cada uno de esos casos tratados, pero también hay otros factores, la disciplina social mostrada, es decir, el esfuerzo que han hecho muchas comunidades del país para ponerse de acuerdo y educar a sus ciudadanos, sensibilizarlos, monitorear el comportamiento del COVID. Y hay un tercer factor que yo nunca dejo de mencionarlo, que es el aporte del uso de la ivermectina en nuestro país. Hoy escuché al doctor José Rafael Junén, representante de uno de los grupos médicos más importantes de la República Dominicana, valorando realmente el aporte de la ivermectina y destacando cómo una serie de médicos eminentes de los Estados Unidos han reconocido, promovido y además defendido la necesidad de extender el uso de la ivermectina, no para erradicar el COVID, sino sobre todo para prevenir, porque ayuda. Si tú te tomas la ivermectina, tú creas una especie de barrera de contención del virus. Pero si además ha desarrollado el virus y toma la ivermectina en su fase inicial, es decir, en la fase no severa, lo más probable, como ha pasado con los 7,000 pacientes de los 3 centros médicos del grupo Rescue de Puerto Plata, La Romana y Punta Cana, tal como lo ha explicado el doctor José Natalio Redondo, también puede revertir el avance de la enfermedad. De esos 7,000 pacientes, es bueno recordarlo,
realmente, el 99.3% lograron recuperarse al tomar la ivermectina en los primeros 5 días de detectado el virus y la enfermedad. Entonces, eso ha funcionado y yo digo, es bueno que profesionales médicos del calibre del doctor José Rafael Yunen, que es un médico infectólogo reconocido dentro y fuera del territorio nacional, se pongan de acuerdo en destacar la importancia. Yo con esto no cuestiono el rol de las autoridades que han dicho todavía los organismos internacionales vinculados a la salud no han autorizado el uso de la ivermectina, pero ya sabemos que en la mayoría de los centros médicos públicos del país se está administrando la ivermectina. Cualquier médico les recomienda a sus pacientes tomar la ivermectina. E inclusive hay alguna gente, que en mi caso, que toma la ivermectina con fines preventivos, profilácticos, como dicen los médicos. Yo me tomo también mi dosis de ivermectina todos los meses. Como se trata de un medicamento totalmente inocuo, que no hace ningún daño, que se está consumiendo en el mundo desde hace más de 40 años como desparasitario, bueno, pues eso no va a ocasionarle daño a nadie. Como yo, cuando mi hermana Milenia y mi sobrino Alex me llamaron para decirme que tenían los síntomas, y yo llamé al doctor José Natalio Redondo y me dijo, no, dale 3 ivermectinas. Por el tamaño me dijo, dale 3 ivermectinas hoy y en 2 días dale 3 más. Y digo, eso no tiene ningún efecto. Digo, sí, puede ser, si en caso de que no tuviera ivermectina, por lo menos le va a matar algún bicho si lo tiene. De manera, sí. Dicho de este modo, realmente lo que queremos decir es que efectivamente hay que trabajar para llegar a una fase fundamental para superar el impacto de la pandemia, que es el Programa Nacional de Vacunación. Sabemos que el gobierno dominicano, por voz del propio presidente de la República, está firmemente empeñado en tener la disponibilidad de vacunas necesarias. Hablado de 20 millones de vacunas para que los dominicanos tengan la oportunidad de protegerse con la vacuna. Ya sabemos que las vacunas han sido la clave para erradicar o controlar desde hace muchísimo tiempo, desde antes del siglo pasado, pues una serie de epidemias o pandemias que afectaron en su momento a la humanidad, la viruela, muchísimas, no voy a mencionarla por su nombre, sí. El sarampión, todas esas vacunas realmente hicieron posible que la humanidad superara ese tipo de amenazas. Y yo creo que si eso ha funcionado en el pasado y ha comenzado a funcionar en otros países, nosotros tenemos que acogernos a esa alternativa, que es de protegernos a través de la pandemia. Antes de eso, protegernos sobre todo tomando el debido cuidado, usando la mascarilla, evitando la aglomeración, es decir, no haciendo nada que se convierta en una posible amenaza contra la salud nuestra, la de nuestra familia y del entorno que nos acompaña. Muy bien, excelente, Luis José. Yo creo que hasta ahí está totalmente claro ese llamado y la población que entienda que, como bien tú has dicho, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos de cuidar y cuidar a los nuestros, que es lo más importante. Agradecer siempre, Luis José, a ti por tu participación aquí, ¿eh? Siempre. Muy bien.